Vamos a ver qué dice la Biblia. Y he aquí, se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le contestó: si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Según ese texto que está ahí, a la luz de ese texto que está ahí, no suena lo mismo que ella dijo. Se le acerca a esa persona y le dice: oye, yo quiero heredarlo, yo quiero ir al cielo, ¿qué debo hacer? Y él le dice: bueno, eso es simple, guarda los mandamientos. Acorde con ese texto, yo voy a decir algo un poco fuerte, antes que me tilden de hereje. Óigame bien lo que voy a decir, Acorde con ese texto, la salvación es por obras. O sea, mirando ese texto llanamente, Jesús dice: oye, eso es fácil. ¿Tú quieres ir al cielo? Guarda los mandamientos. ¿Tú conoces los 10 mandamientos? Guárdalo. Entonces, a la luz de ese texto, Cristo está diciendo: oye, es por obras. Es lo que yo entiendo, ¿sí o no? Ahora la pregunta es: ¿quién puede hacer eso? Esa es la pregunta. O sea, ¿quién puede guardar eso? Jesús lo hizo. Jesús pudo hacer eso. Él dijo: no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplir. Y más aún, no lo dejó ahí solamente. Él en la cruz, antes de morir, él dijo: consumado es. En otra palabra, yo vine a cumplir la ley, y después dijo: yo la cumplí. Entonces, en última instancia, en último caso, la salvación es por obras. Pero una obra perfecta, que no falla, que tú no, son 10 mandamientos, pero no es que tú vas a cumplir 5 o 7, que eso fue lo que pasó con el joven. El joven le dijo: yo lo he cumplido todo. Y el Señor le dijo: no, yo te voy a demostrar que no. Pero todo lo que tienes, dáselo a los pobres. O sea, le faltaba, si tú eres transgresor de un mandamiento, no lo cumples. Entonces, por esa razón, la única razón que tenemos, si pensamos bien en eso, si yo deseo ir al cielo, debo guardar los mandamientos. Eso es lo que la Biblia se me dice. Yo no puedo hacerlo. ¿Quién de aquí puede vivir cada día sin fallar en uno de los mandamientos de Dios? Nadie puede. Entonces, por esa razón es que nos vemos forzados a abrazar por la fe y creer en aquel que sí pudo hacerlo. Pero alguien tuvo que hacerlo. O sea, la salvación tiene que ver con las obras. Lo que pasa es que nosotros creemos en la obra que Cristo hizo. Por esa razón es que los receptores, como dice en otro texto, el que leímos, el versículo 22 dice que solo son aquellos que tienen la fe en Jesús. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Si se nos deja eso a nosotros, a guardarlo nosotros. Yo pequé hace un rato. Y pequé ahorita, antes de venir. Y de seguro voy a pecar mañana. Y tú también. ¿Quién de aquí se atreve a decir que no lo ha hecho? Lo único camino que nos queda es la fe en Cristo. Y el texto así mismo empieza diciendo: ahora bien, aquellos que son receptores de esa fe en Cristo son aquellos que van a poder ser justificados. Ok. Aquí está el texto. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Eso es lo que acabo de decir. Pero rápidamente, la segunda pregunta es: ¿cómo será esa justificación? Aquí que yo quiero que pasemos un poquitico más de tiempo. Yo voy a hacer algo osado. Yo voy a intentar entrar en, ¿cómo lo diría? En la mente de Dios. O sea, vamos a intentar de ver cómo será esa justificación. ¿Cuál es el proceso de esa justificación? Lo primero es que cada uno de nosotros nacemos con un pequeño problemita. Miren, yo sé que los muchachos nos vamos a revolver a la silla. Es algo muy común que pasa. Se nos acerca una joven o un joven y dice: mira, yo conozco una persona, es sumamente bien, él es chévere, óyeme, ese muchacho es ingeniero, doctor, médico, abogado, qué sé yo, lo que tú le quieras llamar, de buena familia, es trabajador, tiene mucho futuro. Y mira, nada más tiene un solo problemita, pero no una cosa muy grande, una cosa sencilla, pequeñita. Es muy sencilla. ¿Qué es? No es cristiano. Esto es casi así. No tenemos dos problemitas
nacemos cuando pequeñitos, no es algo tan grande. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. De nacimiento venimos con esa enfermedad. Yo quise hacer hincapié en esa palabra, la puse ahí, histereo, que es lo que significa la palabra destituidos. Presta atención, oye, esto es sumamente interesante. La palabra significa venir tarde. Oye, lo que llegan tarde al jazz están siendo destituidos de la historia de Dios. Pero cuando yo vi eso, yo me reí y dije, mira, pero qué interesante. No, pero, o sea, es una broma, pero eso es lo que significa la palabra venir tarde. O sea, cuando tú vienes tarde, tú estás siendo destituido de la gloria de Dios. Ahora, significa venir tarde. Significa también ser dejado atrás en la carrera. Esta definición cada vez más se va poniendo más intensa. Se puede traducir también como eres demasiado defectuoso para alcanzar la meta. Está lleno de faltas. Tú eres muy defectuoso. Tú eres muy incapaz de alcanzar la meta. Y ser destituido del final. Ser destituido del final. Yo estudiando esto, me sentí un poco humillado. Es humillante el texto. Porque yo estudiando eso y dije, óyeme, soy demasiado defectuoso para alcanzar la meta. Eso es lo que significa destituido. O sea, nosotros somos pecadores y somos demasiado defectuosos para Dios. Nuestro pecado nos dañó tanto que somos muy defectuosos. El texto continúa diciendo, y dice que la justificación, eso sí yo quiero que lo veamos un poquito. En el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, a partir del versículo 24 comienza a describir la justificación. Noten esto, siendo justificados por la gracia. Algo interesante que quiero que veamos con respecto a la gracia. Eso se podría significar, la gracia, creo que Moisés lo comentó en uno de los mensajes. Misericordia y gracia son cosas distintas. Misericordia es que yo no recibo el castigo que merezco. Y gracia es que yo recibo un favor que no merezco. Pensando en eso, podríamos decir que la justificación, que es por gracia, es algo que yo tengo que yo realmente no debí nunca recibir. Yo nunca debí recibirlo. O sea, lo tengo por la gracia de Dios, o sea, un favor que no merezco. Ahora bien, la Biblia en inglés, la ESV, añade algo en ese versículo interesante y dice, es como un regalo. O sea, yo lo recibo, imagínense eso, vamos a pensar en algo, imagínate que tú tienes una persona que es tu enemigo y tú lo tratas como tu enemigo, literalmente. Él un día te da un regalo, se te acerca y te lleva un regalo. Eso en algunos casos pudiera ser humillante, porque esa persona que yo trato mal me regala algo. Pudiera ser humillante, te pudiera irar, porque dices, ¿qué es lo que te se cree? Que yo necesito pudiera irarte. Y en otro caso pudiera humillarte, porque dicen, mira cómo yo lo trato y mira cómo él me responde. Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros, antes de venir a Cristo, no sé ustedes, pero yo me pasó, y he visto a Moisés múltiples veces diciendo también desde aquí, Leo, lo comentó hace un rato, éramos malos, muy malos. Yo decía cosas muy malas de Dios, que ahora mismo me avergonzaría decirlo aquí en público. Y éramos así, y a pesar de eso, Dios dice, yo te doy el regalo de la justificación. O sea, es humillante. Para mí es totalmente humillante. Pero qué bien que es así. La justificación también es a través de la redención. Fíjense, es por gracia, pero es a través de la redención. O sea, yo te doy algo gratuito, pero alguien tuvo que pagar. O sea, yo te voy a pasar por alto tus pecados, como dice el texto, a ti. Pero hay una obra que hay que cumplir, alguien que debe ser muerto. Es a través de la justificación. La justificación, esa palabra, tiene un aspecto legal y comercial. Apolotrosis es la palabra en griego.
Y eso significa, oigan esto, una liberación. Moisés habló de eso, de la justificación del primer tema. No voy a abundar mucho en eso, pero simplemente voy a hacer referencia a esto. Es una liberación que alguien procura a través de un pago, un rescate. Eso estaba en la esclavitud, cuando existían los esclavos. Si yo me endeudaba a un punto que no podía pagar, entonces yo tendría que pasar a la casa de esa persona que yo le debo y pagar con mi trabajo y ser esclavo de él durante toda mi vida. Si alguien quería rescatarme, debía comprarme, era un pago de una compra, yo lo compro y él me pertenece a mí. Él es mi esclavo ahora. Pero tal vez yo era un amo que no latigaba al esclavo, o era una persona más noble. Pero esa es la palabra. O sea, literalmente es como si alguien él tiene una deuda, pero está cancelada. O sea, yo me hago responsable de eso. Lógicamente, el pago no se hizo con dinero. La palabra tiene un aspecto comercial, pero el pago no se hizo con dinero, se hizo con sangre, que es más serio todavía. La justificación también es y debe ser recibida por la fe. Yo quiero aquí hacer un par de preguntas a ustedes para ponernos a pensar un poco. Escúchame bien. Primero voy a hacer una afirmación y luego una pregunta. La fe es el instrumento para tomar o recibir la justificación en Cristo. No la manera para crearla o generarla. Voy a repetir. La fe es el instrumento para tú tomar o recibir la justificación en Cristo. No la manera de generarla. El movimiento de la fe nos dice, ten fe, ten fe, ten fe. Tu fe en sí misma no significa nada. O sea, si yo le digo, ya lo digo ahorita, tener fe en Cristo, o sea, hay un objetivo. Si yo creo por creer, eso no significa nada. Es como el tenedor, yo lo veo, es como el tenedor. El tenedor, yo te pongo la comida, si yo te pongo la comida en una mesa, bueno, tú te sientas ahí y tú comienzas a comer, y yo te digo, bueno, te paso un tenedor, come. Tú no comienzas a morder el tenedor, porque el tenedor en sí no es la comida, es como que tú usas el tenedor para tomar lo que en sí importa. Entonces esa es la fe. Muchas veces nos confundimos porque creemos, yo tuve fe y nos enorgullecemos de nuestra fe. No, la fe no tiene nada en sí misma. No hay de qué enorgullecernos de la fe. Porque si hubiera, entonces la fe debiera contarse como una obra. Y entonces la salvación es por obra. En la fe en sí misma no hay ningún tipo de nada de qué enorgullecerse. Es simplemente el instrumento. Ahí viene la pregunta. Yo hablaba con mi hermano no es cristiano. Y, yo hablaba con mi hermano no es cristiano. Y él se me acerca y me hace una pregunta un poco capciosa, ganchosa. Me sentí como Cristo cuando le venían los fariseos y se le acercaba. Y él me pregunta y me dice, Josías, hay cosas difíciles de creer en la Biblia, ¿no es verdad? Hay cosas que en la Biblia tú ves y tú tienes que aceptarlas por fe. Él dijo por fe, dice así. Ese por fe es como que son cosas ilógicas que tú simplemente las aceptas. Él me hizo esa pregunta. Yo me quedé callado y esperé que continuara. Y pensando en esa pregunta y estudiando sobre esto, escuchen lo que significa la palabra fe en el original. Escuchen, en el griego original, no significa la palabra fe. Significa, se pudiera traducir como convicción de la verdad. Esto pudiera incluir confianza. Cuando tú tienes convicción de algo, yo estoy convencido de eso. Eso significa que todo mi ser, mi mente, mi soul, todo mi ser está de acuerdo de que eso es real. Eso es convicción. Yo tengo convicción, implica que mis ojos, mi olfato, todos mis sentidos se ponen de acuerdo y me dicen que eso es real. Eso es convicción. La otra palabra es confianza. Se puede traducir. La confianza. Yo confío en algo, yo entiendo que ese algo no me daña.
¿Sí o no? Eso es lo que yo entiendo por confianza. Y además la confianza implica que tú tuviste una relación, una experiencia con esa cosa previo. O sea, tú no puedes confiar en algo que tú no has tenido experiencia con eso. ¿Sí o no? Entonces, eso es fe. Convicción, confianza. Es lo mismo que nos pasa en Cristo. Todos mis sentidos deben estar de acuerdo para decir, oye, eso es real. Esto es real. ¿Cuál es la confianza? Tuvimos una experiencia previa a venir a Cristo. Hubo una conversión, hubo una experiencia, hubo algo que pasó en nuestras vidas. Y sabemos que lo que vivimos en ese momento fue algo real. No sé si me debe entender. Lo que la palabra fe engloba es todas esas cosas. Cuando usted lee fe en la Biblia, eso es lo que está englobando. O sea, no una fe aérea, un sentimiento, no, es algo que involucra mi sentido, mi mente, todo mi ser. Una convicción tan interna, tan profunda, que tú darías tu vida por eso. Literalmente. Pensando en eso en mente, cuando él me dijo, no es la que hay cosas aquí que tú tienes que creer por fe. Yo dije, él no entiende lo que está hablando, o sea, él no sabe lo que es fe. Y después me preguntó, ¿por qué tú crees? Yo te pregunto lo mismo. O sea, piensa, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Por qué tú crees en eso? ¿Por qué tú crees lo que yo estoy diciendo ahora? De eso. ¿Por qué tú crees en Jesús? Una pregunta seria que tenemos que tener la respuesta ahí. Algo contundente. ¿Por qué yo creo en Jesús? Porque yo no puedo creer en otra cosa. ¿Por qué tú crees en Jesús? Porque yo lo siento en mi corazón. Eso no significa nada. Eso no es suficiente. ¿Por qué tú crees en Jesús? Él me preguntó a mí, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Por qué tú abrazas esa fe? Interesante la pregunta. Por eso quise traerla. Yo le dije, yo te voy a contestar con una sola respuesta. Resurrección. Le digo una cosa. Es indudable que un hombre llamado Jesús caminó en Jerusalén, caminó entre nosotros, existió, murió de la manera que murió. Le digo lo más grande, está vacío. Eso está vacío. Tú puedes decirme que no hubo diluvio, que fue un Big Bang. Está vacía. Ese Señor no está ahí. La única razón por la cual yo soy cristiano es por eso. Literalmente, está vacía. Está vacía. Y eso es incuestionable. Ese hombre se levantó de ahí. Eso es increíble. Pensar eso es extraordinario. Cuando yo le contesté eso, se quedó callado. Yo sabía que se lo quedaba callado. No hay forma de refutar eso. Nuestra fe es la fe más sólida que existe. No hay una fe más sólida que la de nosotros. Yo le decía cuando hablamos de las universidades, no sé por qué nos atemorizamos. ¿Por qué? Si estamos llenos de verdad. Y es extraordinario pensar. A veces Agustín decía, el saber que la tumba está vacía asusta a veces. Se puede aparecer en cualquier lado. Ese hombre no está ahí. Y esa es nuestra fe. Es algo grande, algo extraordinario literalmente. Entonces, eso es fe. Y la justificación es por esa fe en eso. ¿Y qué dice la Biblia? El que cree que Cristo murió y es salvo. Mi fe está basada en eso. No que yo no siento nada. A veces yo no siento ni siquiera venir a la iglesia. Es la verdad. Porque eso es la carne. Pero la fe es convicción, no sentimiento. Por eso es importante que sea convicción. Entonces, viendo eso de esa manera, pasemos a la otra pregunta. Que la vamos a hacer al texto. ¿Cuál es la intención de Dios al justificar al pecador de esa manera? Dijimos anteriormente que la fe es por gracia, a través de la redención, ¿hola? A través de la redención y a través de la redención y se recibe por fe. Antes de pasar a esta pregunta, yo quiero explicar algo. Cuando el texto habla de esta fue la propiciación de Cristo, es importante explicar esto para entender esta pregunta.
lo que se está refiriendo es lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en Levítico 16, lo pueden buscar, el sumo sacerdote una vez al año tenía que tomar un toro. ¿Quién de los que están aquí ha visto cómo matan un puerco, un toro? ¿Quién ha visto eso? Eso es horripilante. No sé si esa palabra existe, pero yo la estoy usando. Es decir, horripilante. Okay. Eso es, de que no encontré una palabra más fea. Eso es horripilante. Es una cosa increíble. Pero ¿quién lo ha visto matándolo? Se le suben con el cuchillo y lo clavan. Ok. O sea, es una cosa increíble. El sumo sacerdote entraba y mataba al animal de esa manera. Tú oías los gritos de ese animal. Cuando tú lo clavas, el chiguete de sangre, a veces se embarraban, el sangre. Esto simplemente era para recordarle al pueblo. Eso es como una picture, una foto para recordar al pueblo. Eso es lo feo de tu pecado. Entonces cogía esa sangre y entraba al lugar santísimo. Se ponía una ropa, se ponía una cadenita aquí, una cadenita, le decían ellos, y una soga aquí amarrada, ¿no verdad? Y él entraba al lugar santísimo llevando la sangre. Y la rociaba, en el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, y la rociaba. El sumo sacerdote tenía que hacer eso por él, por su casa y por el pueblo. Cuando él entraba, la cadenita era, lo de afuera, los levitas que estaban afuera, agarrando la soga. Si la cadenita dejaba de sonar, claro, había que entrar a ese lugar puro, santo, o sea, hacer una ceremonia, un lavamiento de manos, no podía entrar en pecado, nada de eso. Incluso el día anterior, el sumo sacerdote ni siquiera se acostaba con su esposa. O sea, era una cosa sumamente estricta. Y él entraba, si la cadena dejó de sonar, jálalo. Que como decir. Pero se salcaba la persona porque no podía entrar. Eso era así de esa manera. Es simplemente para llevar delante de Dios en el lugar santísimo la sangre para el perdón de los pecados del pueblo y de su familia. Eso era la propiciación. Ahora bien, Cristo lo hizo exactamente así, con una sola diferencia. Él no llevó la sangre de ningún becerro, sino la del propio, su propia sangre. Eso es lo que significa eso. Cuando el velo se rasga, es representando eso, que Cristo entró y entró una vez para siempre, por ti y por ti. Ellos sabían muy bien, en el Antiguo Testamento, que la sangre de un toro, el animal tenía que ser perfecto. Por ejemplo, si el animal tiene una oreja más grande que otra, no podía ser. O si tenía un testículo más grande que otro, tampoco. Si le faltaba un diente, si era un animal que se había usado para trabajar, tenía que ser un animal nítido. En representación de qué? De que estamos cogiendo la perfección de ese animal, un animal, me la estamos poniendo a mí, la mía que no sirve, me la quito y se la pongo a él y lo matamos a él. Eso es lo que significa propiciación, redención, eso es lo que significa. ¿Qué pasa? Cristo hizo eso mismo, con su propia sangre. El pueblo sabía que eso es simplemente un animal. Ese animal no tiene la perfección como realmente ameritaba para perdón de nuestros pecados. Quien tiene deuda en bancos, Chacho lo ha aplicado de esa manera muchas veces, es como el pago de intereses. Tú estás pagando los intereses, pero tú tienes un capital que debes todavía. Al final tú tienes que pagar eso. Entonces ellos hacen eso mes tras mes. Yo me imagino, imagínense en eso. Tú ibas con tu familia, tus hijos, tu esposa, la familia, el papá, que era el patriarca, le ponía la mano en la cabeza al animal, mataban al animal. Eso es una cosa horrenda, ver eso de cerca. Y los niños viendo eso, y toda la familia, eso significa el pecado. Mira, eso es lo que yo como cabeza debo hacer para ser perdonado como familia. Cristo dijo, yo me pongo en lugar de ustedes. Y mío también. Eso es serio. Cuando el judío lee redención, él entiende claramente. Nosotros no tenemos imagen porque somos de Occidente. Pero yo se la quise traer para que entendamos claramente de qué es lo que estamos hablando. Ahora bien, con eso en mente, ahora sí, la justificación implica por gracia, es a través de la redención, la propiciación, y se debe recibir por fe, porque no tenemos otra manera. Yo no puedo cumplir los mandamientos, es muy duro, muy difícil. Ahora hagamos la penúltima pregunta al texto. Es la siguiente:
¿Cuál es la intención de Dios al hacerlo de esta manera? Óigame, vamos a ser sinceros. Dios pudo haber dicho, perdonado ya. ¿Por qué tanta? El mismo texto nos dice, ¿por qué? Pero antes de continuar, yo voy a tratar de eliminar un par de prejuicios de sus mentes. Voy a traer un par de cosas. La primera es una premisa. Perdón. La premisa es la siguiente. Dios solo ha estado interesado en una sola cosa, su gloria. A Dios no le interesa más nada. Cuando somos salvos para su gloria. Cuando nos creó para su gloria. Cuando dio su palabra, dio para su gloria. Cuando Cristo murió, lo hizo para su gloria. Todo es para su gloria. Alguien podría decir, un anónimo que me lo han dicho, no, simplemente anónimo, oye, mi viejo, Dios es un egoísta, porque Él solo piensa en su gloria, en su propósito y en Él solamente. Eso es egoísmo, ¿no es cierto? Eso es egoísmo. Tú me lo puedes explicar como tú quieras, tú puedes teorizarme, tú puedes dar vuelta. Dios es un egoísta. Y me lo han dicho, pero pues anónimo. No es el propósito de comenzar a pelear con nadie. Pero eso, y yo sé que Moisés lo ha oído también, y cada uno de nosotros lo hemos oído, eso puede decirse. Dios es un egoísta, ok. Dos objeciones. La primera viene del pastor Miguel, que fue una pregunta que él hizo que me pareció súper interesante. Vamos a pensar un poco en esa pregunta. ¿A quién más tú quieres que Él dé su gloria? Fíjate un ching en eso. Yo te voy a dar un par de ejemplos ahora. Tú piensas un poquito en eso. Y tú dices, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. A los ángeles de Él son falibles, fueron creados por Él. Y están por debajo de Él en cierta forma, porque Él lo creó. Los ángeles caídos son caídos. Vamos a pensar en el coso. Qué sé yo, los animales. Hay gente que adora la vaca. La India y el hindú entiende que la vaca es sagrada y se están muriendo de hambre. Muchísima gente en ese país, pero la vaca está toda gorda y viva. Y la gente muriendo de hambre. Los animales, vamos a orar. A darle la gloria a los animales. Vamos a seguir pensando. La tierra, la madre tierra. Hay mucha gente que entiende que la madre tierra, los científicos que agarran la cienciología, entienden que eso es su Dios. Y cuidan a la madre tierra. Vamos a darle la gloria a la madre tierra, que fue creada por Dios. Y otra cosa, se desgasta. Quien te habla un poco aquí de física sabe que las estrellas se desgastan y se están gastando su hidrógeno. Y la Tierra se desgasta. Eso es imperfecto, eso fue creado. ¿Suena lógico darle la gloria a la Madre Tierra? Hay muchas cosas que la Madre Tierra, como dicen ellos, no hace nada por mí. Hay muchas cosas que sí, pero hay otras que no. ¿Y quién más queda? Nosotros. Ustedes saben lo malos que son. Yo creo que yo no tengo que entender. Aquí me dicen, bueno. Y tú te pones a pensar, no hay nadie en el universo digno de recibir su gloria. Entonces, ¿a quién tú se la quieres dar? Cuando Él dice, dame la gloria a mí, Él no está siendo egoísta, Él está siendo realista. Es que no hay más nadie. Piénsalo, si tú no entiendes lo que dices, ¿verdad? No hay sentido de hacer a otra gente a Él. No hay más nadie. ¿Entiendes? Entonces, esa pregunta es interesante porque nos ayuda a aclarar eso. Otra cosa, otra versión. Cuando Él busca su gloria, somos beneficiados. Miren qué interesante. Dios dice, yo soy soberano, soy parte de su gloria. Cuando Él es soberano, eso nos da tranquilidad. Cuando Él dice, yo soy omnipotente, eso me da seguridad. Yo me siento seguro con eso. Pues yo no pudiera creer en un Dios que no controle cada aspecto de mi vida. ¿Cómo yo confío en Él? Él está en los mismos zapatos míos. ¿Cómo yo deposito mi tranquilidad en Él? Si Él tiene la misma dificultad de mía día tras día, Él no controla nada de lo que sucede. Su omnipotencia, su omnisciencia nos da confianza. Yo puedo confiar en alguien que lo sepa todo. Ahora, en alguien igual que yo, no. Pues se puede equivocar, si Él no lo sabe todo. Todo eso es parte de su gloria. Y por último, su justicia nos da la entrada a la vida eterna. Y más grande aún, como si fuéramos justos. Eso es parte de su gloria. Cuando dice, yo soy justo, yo soy beneficiado con eso. Yo me beneficio de que Él procure su gloria. Me conviene a mí que Él lo haga. Ahora bien,
precisamente por Él estar preocupado por su gloria, es que nosotros fuimos beneficiados nosotros con una paciencia extraordinaria. Por estar preocupado, perdón, por su justicia. Fuimos beneficiados de esa manera. Miren lo que dice el texto. Porque Él en su tolerancia, que es paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia. O sea, yo le doy gracias a Dios de que no me fulminó antes de yo venir a los pies de Cristo. Fíjense lo que dice aquí. Su intención era procurar su gloria, demostrar su justicia. Esa fue su intención. El beneficio me toleró con paciencia. Me conviene que Él busque su gloria. O sea, a mí me conviene eso. Y gracias a Dios por eso. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿tiene otra pregunta para ustedes? No me la tienen que contestar, simplemente para que piensen. Y yo lo he escuchado de boca de muchos ateos esa misma pregunta. Que es la siguiente. ¿Por qué Dios no castiga el mal? Porque fíjense que aquí dice, nos soportó con paciencia. Ok. ¿Por qué Dios no castiga el mal? Yo no creo en Dios porque Dios no castiga el mal. Hay muchos niños por ahí sufriendo, violación, robo. Dios no castiga el mal, yo no creo en Dios por eso. Y aquí pasó lo mismo. Dios toleró, pasó por alto, dice el texto, pasó por alto los pecados cometidos. ¿Por qué? ISIS, ¿quién ha oído de ISIS? Miren las atrocidades que está haciendo ISIS. Ponen 24 cristianos y lo decapitan, bueno, le cortan la cabeza. ¿Por qué Dios no hace algo? Realmente, la realidad es esa. Realmente Dios ya lo hizo. Él castigó el mal, literalmente. El texto dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios castigó el mal en la misma espalda de su propio Hijo. El mal que ISIS y que cualquier otra gente está haciendo, Dios lo castigó en la espalda de su Hijo. Y el mal tuyo y mío también. Y abrió un abanico ahora, se podría llamar tolerancia, esperando que todos aquellos que no crean lo vean a Él, corran a Él, se arrepientan de sus pecados y puedan obtener la justificación. Él simplemente está aguardando. Él tiene la vara en la mano, la espada la tiene en la mano. Él está dando chance. Él lo castigó. Todo el pecado de la humanidad que ustedes ven fue puesto en la espalda de Cristo. Cuando Él grita desde la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ya saben. Literalmente Dios lo abandonó en ese momento. Cristo experimentó el infierno en ese instante. Por esa razón es que el infierno va a ser tan caliente. Óigame, jóvenes, de verdad, en serio. Yo le decía en una reunión pasada, bueno, el año pasado, le comentaba a la señora en una reunión que tuvimos, y yo estoy altamente preocupado, porque nosotros nos paramos aquí sábado tras sábado, nos esforzamos para traer esto. Es porque hay una realidad. Esas personas que no corren a Cristo están acumulando grados Celsius para su infierno. Se lo juro. O sea, eso es serio. Cristo castigó el mal de toda la humanidad en la espalda de Cristo, simplemente porque sabía que solamente esa persona podría cumplir la ley, como lo vimos, porque no podemos cumplir la ley. Y dice, ahora cree en Él. Imagínate que ahora tú descaradamente le digas, yo no creo en tu Hijo. Ok. No hay problema. Hágalo tú entonces. Y eso es serio. Eso es muy serio. Nosotros estamos muy preocupados por la vida de ustedes. Hay muchos aquí que están jugando con fuego. Eso es jugar con fuego. Eso es poner sus almas en peligro. Eso es jugar con fuego. Créanme, se van a quemar. O sea, esto no es un juego. Esto es serio, realmente. Eso tiene mucho peso. El texto continúa diciendo algo que, como le decía al principio, para mí es humillante. Para mí, y concluye el texto diciendo eso, para mí es humillante eso.
Porque lo que el texto hace es que quita de mí cualquier pizca de mérito en la salvación y aplaza mi orgullo. O sea, yo leyendo esto, muchas veces yo digo, ¿dónde llega lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuándo que llega mi turno en la obra? Y Dios me dice, tú eres demasiado defectuoso para alcanzar. Yo tengo un papel y tú lo dañaste. Está lleno de defectos. Está plagado de errores. Tu pecado hiere. Eso es serio. Esa palabra destituido es fuerte realmente. Muy fuerte. El texto concluye diciendo, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, por eso dice que era humillante, Él, y de nuevo, Él. ¿Y dónde estoy yo? Yo estoy esperando, no, tú no sabes bien ahora. Y ya me queda por ti, quédate afuera. Él sea justo y sea el que justifica al que cree en Jesús. No hay otra manera. Yo no puedo cumplir el mandamiento. Lo único que yo tengo que hacer es creer. No hay más nada. Yo estoy como entre la espada y la pared. Esa es la razón por la cual Dios hizo la justificación de esa manera. Para que eso quede evidente. Nosotros quedemos claros, ustedes queden claros de que el protagonista, mire, el escritor de la obra es Él y el protagonista de la obra es Él. Es lo que quiere hacer hincapié. Ya yo soy el que la hago y el que la concluye. Y soy el protagonista. La última pregunta, no es la última pregunta, pero yo quise traer un ejemplo. Ya con esto voy a cerrar. Yo quise traer un ejemplo de cómo luce, y aquí yo quiero que ustedes me regalen todas sus neuronas, por estos minutitos que quedan. Todas sus neuronas, denmela, por favor. Yo quise ver cómo luce una persona que haya sido justificada en Cristo. Y me vino a la mente la vida de una persona. Yo traje 3 textos, lo vamos a ver y voy a hacer un par de comentarios en ellos y eso es todo. Dice de la siguiente manera. El primer texto, la vida que vamos a ver es la de Josué, la del sumo sacerdote Josué, no la del que escribió el libro Josué, ese es otro, la del sumo sacerdote Josué. El primer texto es el siguiente, dice así: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, que es el mismo Josué, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Para el comentario. Josué en este momento estaba en su mejor momento con Dios. En su mejor momento con Dios. ¿Por qué? Para que ustedes entiendan, la casa de Dios era donde su propia presencia moraba. Entiéndase, no casa, no presencia o no relación con Dios. Era el lugar donde ellos se iban a encontrar con Dios, donde ellos iban a tener intimidad con Dios, donde ellos iban a relacionarse con Dios, donde ellos iban a intimar con Dios. El hecho de que Él esté interesado en reedificar esa casa es que Él quiere una intimidad con Dios nuevamente. Él quiere eso. Él quiere levantar ese altar donde todos los días, mañana tras mañana, va a encontrarse con Dios. Él importa las cosas de Dios. Ahora bien, los profetas, oigan esto, en el Antiguo Testamento siempre representaban la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que los profetas hacían, hablaban o escribían, era lo que Dios hacía, hablaba y escribía, y lo que Dios quería hacer. Y dice el texto que los profetas de Dios estaban apoyándolo a Él. O sea, Él tenía el favor de Dios en ese momento. Por eso digo que es su mejor tiempo, el tiempo de Jesús es su mejor tiempo. Él tenía los profetas de su lado. Es como nosotros cuando mañana tras mañana procuramos ir a Dios y sabemos que Dios está de nuestro lado por muchas cosas que nos pasan y por muchas cosas que Él nos enseña. Ese es su mejor momento. Ahora bien, algo pasó en la vida de Josué. El segundo texto, rápidamente, mira lo que dice.
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra, perdón. Miren aquí que dice en el texto anterior que los profetas que estaban con él, es en Esdras. Los profetas que estaban con Josué, que eran contemporáneos con Josué, eran Ageo y Zacarías. Entonces seguimos leyendo. Algo pasó en la Biblia de Josué, dice, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Eso puede esperar, eso no es obligatorio. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, gracias, artesonadas, mientras esta casa está desolada? Otras traducciones dicen en ruinas. En otras palabras, traduzco. Ellos, vale comentar, momentánea, esta palabra no fue solamente para Jerusalén, porque dice fue dirigida al sumo sacerdote Josué. Ahora bien, según el contexto de Esdras y la misma palabra del profeta en el mismo libro, ellos se atemorizaron de la gente alrededor de Jerusalén cuando estaban construyendo la casa de Dios. Ellos sintieron temor. Muchas veces, Moisés me ha contado que ha saludado a jóvenes en la universidad. Dios te bendiga. Y él nota en su cara el temor que tiene. Que lo identifiquen con nosotros. Eso es vergonzoso. Y muchas de estas personas tenían temor de esa gente alrededor, temor de que lo involucren con Dios y temor de construir la casa. Entiéndase casa, relación con Dios, intimidad con Dios, se lee así. Ellos experimentaban ese mismo temor. Lentamente la vida de Josué se fue centrando hacia él mismo. Porque dice ahí que, Dios le dice a través del profeta, qué bien, no hay tiempo para edificar mi casa, pero usted está muy bien elaborada. O sea, está perfecto, hay tiempo para ir al gimnasio, mi casa, mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo, para ir al gimnasio, pero para las cosas de Dios no. O sea, lentamente fue volviendo la mirada hacia él mismo. Ahora yo quiero mostrar el último texto. Es como que la Biblia, la palabra de Dios, abre una ventana y nos deja ver cómo luce Josué. Aquí se ve algo sencillo, aquí se ve un joven que Moisés le da la mano, Dios te bendiga, y en su cara se llena de vergüenza, porque no quiere identificarse con los cristianos. Se ve sencillo aquí. La joven que va al espejo se viste indecorosamente, pecaminosamente, y eso se ve sencillo. No repita. Miren cómo luce de donde Dios se ve. El texto comienza a decir en Zacarías, entonces me mostró, él pecó Josué, dice Zacarías, entonces me mostró el sumo sacerdote Josué. Dios le mostró a Zacarías, al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Automáticamente, la justificación es como un tribunal. Satanás estaba a su derecha acusando. Lo más grande del caso es, óigame bien, es que Satanás tiene razón. Esto, imagínense en esto, hay un tribunal, está Dios, es un abogado defensor y un abogado el que acusa. Y él tiene pruebas. Dios, ¿tú eres justo? ¿Él se avergüenza de ti? Satanás tiene un PhD en Derecho. Es un otro. Lo que más miedo me da de esto, es que lo que está diciendo es verdad. Él es culpable. Míralo, fornicando con su novia. Tú dices que tú eres justo. Condénalo. Mira la prueba ahí. Mírala a ella. Mira cómo se viste. Tú eres justo. Tú eres santo. Tú no toleras el pecado. Así cualquiera, déjame tocarlo, como le decía Job. Es así que él habla. Y los argumentos de él son válidos. No es mentira que Josué pecó. Es verdad que se lo mostré. Josué pecó. Él no está hablando mentira. El texto sigue diciendo, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es un tizón arrebatado del fuego?
Eso es como poniéndonos ahora a ver la función de este abogado, que es Satanás, ¿cuál era? El primer versículo. Y la función de otro abogado, ¿cuál es? Aquí está diciendo, tú tienes un abogado, es un tribunal, literalmente. Tú tienes un abogado acusador y un abogado defensor. Y aquí se ve la defensa de él, está defendiendo a la persona que está ahí. Pero tú y yo estamos parados ahí en el medio, con el juez ahí, y la prueba aquí. Foto, cámara, video, todo. La cámara en los carros es interesante. Poner la camarita en los carros, vamos a pensar en eso. Foto, cámara, video, todo ahí. Están las pruebas ahí. No es mentira. Somos culpables. Y el texto describe al abogado acusador, al abogado defensor, pero ahora nos viene a describir a nosotros. Miren esto. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del altar. La palabra sucia ahí es putrefacta, podrida, hiede. Eso es nuestro pecado. Cuando los jóvenes se paran en el espejo y se ponen su faldita bonita, yo la veo una ropa sucia, putrefacta, hiede, pecado. Cuando paramos a pecar delante del computador, así nos vemos. Josué se veía bien en la tierra. Ay, simplemente está decorando su casa, Josué. ¿Qué es lo que está mal de eso? Así se ve Josué en Dios, delante de Dios. Interesante cuando hace paralelo con la escritura. Es sumamente, no solamente interesante, yo me engranojaba estudiando eso. Y le digo, mi pecado fue expuesto, por eso decía eso al principio. Así lucimos delante de Dios, hediendo cuando pecamos. Ahora el texto continúa diciendo, bendita gracia de Dios. El texto dice, y habló y dijo a los que estaban delante de él, quítale las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en su cabeza, y pusieron un turbante limpio en su cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Bendita gracia de Dios. El juez que tiene el martillo, antes de dar veredicto, él simplemente suelta el martillo, baja del podio, pásame tu ropa, ponte la mía. Eso es la esencia de la justificación. La esencia de la justificación es eso. Si tú quieres entender lo que es la justificación, mira las escrituras. Eso es humillante. Eso es gracia. Eso es justificación. Yo no merecía una ropa limpia. Yo no merecía una ropa de gala. Yo estaba en una ropa sucia. Y él dice, pónmela a mí. Y viene la pregunta, pero ¿por qué? Es como que si yo le dijera a Josué, te digo por qué, por eso. Escucha ahora, Josué, su sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de prestigio, pues he aquí, por esa es la razón. Yo traigo a mi renuevo. La razón es Cristo. Él hizo todo eso por eso. La razón de todo eso es Cristo. La palabra renuevo ahí, en Jeremías 23, 5, alude claramente a Cristo, el descendiente de David que vendrá de una virgen. Y pensando en el texto que tenemos por delante, que es ese, es extraordinario. Y yo me compungí, se puede decir, pensando en eso, de que yo me veo así delante de Dios. Piensa en eso, en serio. Cuando tú ves pornografía, cuando tú mientes, cuando tú te vistes de la manera que te ves, se ve bonito en tu espejo. En el espejo de Dios se ve horrible. Y cada vez que tú pecas, se abre un tribunal. Se abre con pruebas. Pero increíblemente, Dios dijo, el veredicto es pecador justificado. Ese es el veredicto. Eso es gracia. Eso es algo que me deja a mí sin palabras. Me humilla.
me lleva a adorar a Dios. Nos libró de todo un infierno. Simplemente, Él dijo, el veredicto es este, el pecador está justificado. Ese es el veredicto. Y todo lo que hemos hablado es para los creyentes. Pero tú, que no tienes a Cristo, que no crees en Él todavía, aún vistes tu ropa sucia, pierdes delante de Dios. Y yo quiero orar ahora para, específicamente por eso. Por los cristianos primeramente, oigamos una cosa aquí, oigamos una cosa. Por ustedes que dicen que creen, piensen si realmente ustedes están honrando a Dios vistiéndose con esa clase de ropa que se llama pecado. Piensen en eso. Que Dios día tras día tiene que perdonar y lo va a seguir haciendo. Pero esto no debe mover a nosotros a vivir de una manera más santa. Y para aquellos que no tienen a Cristo, viejo, oye una cosa. En el cielo nadie va a entrar con esa ropa. Nadie va a entrar vestido así. Yo quiero orar por esas personas ahora mismo. Y mientras lo hacemos, le voy a pedir a los muchachos que pueden ir subiendo. Yo quiero orar. Cierren sus ojos, vamos a orar.